a tratar 4 punticos. Primero, un ejemplo de diálogo logrado y algunos elementos que hay que poner de relieve en ese diálogo logrado. Otros 2 ejemplos de diálogos no logrados y también colocar algunos elementos de relieve ahí. Luego me referiré a la reconciliación como el clima que facilita el diálogo y antecede a la justicia y a la paz. Y luego, brevemente, pues un apunte de la paz como punto de llegada de un proceso de reconciliación. Entonces, primero, un ejemplo de diálogo logrado. Vean, después de la terrible matazón de los soldados en un caserío llamado Las Delicias, que queda sobre el río Caquetá, en la parte del departamento del Putumayo, donde había estado un mes antes visitando a toda la gente y donde me habían pedido un internado por motivos muy hasta curiosos, ¿no? Querían un internado. Pero primero porque los tigres se habían multiplicado mucho. Ya cuando no van a atacar a las personas, sin embargo, un niño puede considerarse Tarzán y empezar a molestar. Eso les preocupaba. Segundo, las quebradas se crecen demasiado fácilmente. Si un niño se cae de ese palito por el que atraviesa, no tiene salida y queda. Y tercero, decían, es que ha llegado por acá mucha gente extraña. Se referían a la base militar que se había puesto hace poco. Entonces, por eso pues querían un internado. Pero el punto es este, que un tiempo después vino esa matazón tan terrible y 60 soldados se los llevaron ellos, los de los que quedaron vivos. Entre los muertos había uno de San Vicente del Caguán y llegó el muerto con todos sus documentos de identificación e hicimos el funeral, por ahí tengo la homilía todavía, y lo enterraron. Por la tarde vino la mamá y me dijo, mire, yo estuve en el funeral y hasta lo lloré, pero ese no es mi hijo, ese no es mi hijo, yo sé que ese no es mi hijo. Entonces, bueno, esto sí estamos en un lío para saber entonces qué pasó con su hijo. La única es que empecemos a buscar que nos entreguen todos los soldados que tiene la guerrilla en sus manos. Y empezó un proceso de unos 6 meses, un proceso muy interesante. En el artículo que escribí hay algunos detalles del proceso y algunas anécdotas del mismo, que concluyó precisamente en la entrega de todos estos soldados, más otros 10 del Chocó, y concluyó también en que una tarde llegó la mamá otra vez, acompañada de su hijo, pidiéndome que le ayudara a encontrar trabajo. Yo le dije, esto es típico de las personas vivas, que bueno, que está aquí entonces con nosotros. Entonces, vean, ¿qué elementos podemos manifestar, poner de manifiesto? Uno, llamémoslo el campo humanitario. ¿Qué es el campo humanitario? Es ese margen de legalidad que podemos tener para defendernos de la violencia, que podemos tener los civiles, que podemos tener la sociedad civil. Campo humanitario, ese margen para poder dialogar, para poder defendernos, para poder proteger a las comunidades, para poder hablar en favor de los secuestrados. Un campo humanitario que es muy importante. Hay que decir que el campo humanitario en Colombia cada vez se estrecha más, cada vez es más difícil. Lo estrechó muchísimo el presidente Uribe, fijando tareas humanitarias a las Fuerzas Armadas, tareas que pueden realizarlas también la sociedad civil, por ejemplo, la liberación de los secuestrados, y obligando a los civiles a desempeñar tareas propias de las Fuerzas Armadas, lo cual significaba colocarlos en grave riesgo. Por ejemplo, la red de cooperantes, la red de informantes. Eso, yo era en ese momento presidente de la conferencia episcopal y me tocó protestarle a él personalmente. ¿Cómo es ese asunto que pasan ustedes por la radio? Si algún guerrillero quiere entregarse, preséntese inmediatamente a cualquiera de las parroquias y listo. ¿Cómo así?
inmediatamente todos esos párrocos son declarados objetivo militar. Es que esa no es tarea nuestra, esa no puede ser tarea nuestra. Entonces, miren, allí había realmente una confusión, ¿no? Confusión entre lo que es el ser combatiente y lo que es el ser civil, ese principio de distinción que no se puede olvidar. Y en ese momento yo creo que se olvidó en una forma muy delicada. El tercer puntico sobre ese diálogo que se tuvo en esa ocasión, que era más que todo un diálogo estaba Joaquín Gómez por un lado, y por el otro lado, ahora se me escapa el nombre del otro interlocutor, que entre otras cosas no se sabe si está vivo o está muerto. Últimamente dicen que en un bombardeo quedó muerto. Ya les diré cómo se llama. Bueno, pero ¿qué hay que notar más? La fluidez del diálogo. El diálogo que se hacía allí tenía dos niveles, el nivel público y el nivel privado. Y ambos niveles son necesarios. Yo no le creo a las guerrillas cuando hacen declaraciones, porque muchas veces esas declaraciones son lo que deben decir públicamente, pero no lo que realmente piensan, no lo que realmente quieren, ¿no? En cambio, un diálogo cara a cara sabe mezclar un poco las dos cosas, lo público y lo privado, haciendo que lo privado como que facilite el avanzar. Es como el aceite de un engranaje que hace que el engranaje se mueva, ¿no? Y hace también que las partes vayan cambiando en el proceso, que vayan ampliando su visión de horizontes. Entonces, vean, hay también un lenguaje pues primario, cuyos efectos son generar confianza, el estímulo para que cada uno manifieste lo que desea, a aquello que aspira como persona, ¿no? Que se genera serenidad para hablar, y después está pues el lenguaje secundario más genérico, más científico, más político, todo lo que se quiera, también más universal, de manera que todo esto se utilizó para que ese diálogo pudiera llevar a un resultado muy positivo. Tercero, de la reconciliación. Reconciliación como clima que antecede a la justicia y a la paz. Es que hablar del diálogo significa también hablar de sus caminos, cómo llegar a ello. Para mí el camino por antonomasia es este de la reconciliación, y tomo en consideración tres formas de reconciliación que hacen parte de este camino. La primera es la reconciliación antropológica. Si miramos al ser humano, descubrimos en cada ser humano tendencias muy positivas hacia el cultivo de las relaciones. Basta pensar en el cuidado del otro, en la empatía como ponerse en lugar del otro, en el amor que procura la felicidad del otro. Es decir, dentro de nosotros hay un grande deseo de comunión, de reconciliación. Pero al mismo tiempo descubrimos en el ser humano que tiene dentro de sí la posibilidad de destruir al otro, de ser una fiera para el otro, de victimizar al otro. Por ello, y para ello no tiene que ser un ser deforme y anormal. Hay personas comunes y corrientes que si las ponen en una circunstancia favorable, pueden hacer las cosas más horrorosas. Por eso Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal y se maravillaba como personas que aman a sus hijos, que van a misa el domingo, que escuchan a Bach y a Beethoven, durante la semana mandan gente a los hornos crematorios. ¿Cómo se explica eso? ¿No? Esa era la banalidad del mal. Bueno, eso es parte también del ser humano, es parte del ser humano. Pero también hay una tercera parte, es porque lo anterior no es todo, es que cuando cada uno de nosotros ha sido sometido, ha sido victimizado, sometido a la violencia, pues tiene también una tendencia interior a volver a ser humano, a recuperar la propia humanidad disminuida por la violencia, a volverse otra vez un experto en humanidad, empezando por la propia. Y a ese ser humano, el nuestro o el ajeno, que tal vez había sido convertido en basura, podemos reconvertirlo como un proceso de
reciclaje, como se dice hoy, convertirlo en un ser valioso, que ha sabido volver a ser plenamente humano. Esta es la reconciliación antropológica. Cada vez que se reúnen las víctimas, yo les digo, la peor desgracia es ser víctima. Lo peor que puede suceder, no se vayan a quedar víctimas. Que cada uno de ustedes sea capaz de decir, soy un sobreviviente. Me repuse a toda la inhumanidad que me echaron encima y tomé de nuevo las riendas de mi vida en mis manos para hacer un futuro nuevo. Soy un sobreviviente, no una víctima, no una víctima. Esperamos que la ley de víctimas no vaya a favorecer el que muchos quieran quedarse víctimas, ¿no? Yo miro para allí, ya saben por qué. Bueno, entonces, eso es parte del ser humano, recuperar, después de haber sido pisoteada, su propia humanidad. Y no recuperarla como antes, fortalecida, enriquecida, con mayor experiencia, de tantas formas bellas como se puede hacer. Esta es la reconciliación antropológica importantísima. Segunda reconciliación, la reconciliación ecológica. Es que esa nos facilita todos los procesos de paz, ¿no? ¿Y qué significa reconciliación ecológica? Significa un clima de reconciliación que nos vaya sacando de la agresividad, de la tensión con los demás, que nos permita una mayor serenidad. Mire, fue bonito cuando el presidente Santos fue elegido presidente en 24 horas. En 24 horas creó un clima internacional de reconciliación diferente. Estamos al borde de pelearnos con el Ecuador, de pelearnos con Venezuela. En menos de nada, él creó este clima de reconciliación y cambió todo. Ojalá ese mismo clima se vaya creando a nivel nacional, porque lo necesitamos, lo necesitamos. Es que el clima de reconciliación favorece el camino hacia la paz. Ustedes habrán tenido la experiencia cuando había esos buses viejos y desbaratados y había que ir a algún pueblito de vacaciones o lo que fuera, y el conductor ponía un cassette con la música más fea del mundo, ¿no? Y todos tenían que aguantarse esa música hasta el final. Eso era una cacofonía horrorosa, digámoslo así, ¿no? Pues mire, la Colombia de estos años ha sido una de esas viajeras sufridas, de esas. Si el clima es de guerra, el viaje es amargo. Si el clima es de intento de diálogo entre los opositores, el viaje se vuelve más humano. Y la reconciliación ecológica facilita este punto. Voy al último punto y será muy breve. La paz, punto de llegada. Entonces, hablé de estos 3 tipos de reconciliación. Falta el cuarto, que es como la meta, y por eso yo la llamo reconciliación teleológica. Teleos significa meta. Entonces, en la reconciliación como punto de llegada, que es la paz, y la paz que tiene muchos nombres, ¿no? Ya nos lo decían acá. Puede ser unidad, como reconquista de la comunión perdida. Puede ser cercanía, porque se vuelve a estar dispuestos a vivir el uno al lado del otro. Puede ser un abrazo, como el que Saúl le dio a su hermano Jacob. Saúl necesitaría un monumento aquí en nuestro país, ¿no? Ese abrazo que le dio a Jacob para que Jacob entendiera que iban a empezar una etapa nueva de vida como hermanos. Esa es una imagen bellísima. O también una nueva imagen, ¿no? Es decir, recuperar la imagen sana que se había deformado, transformándola en imagen de enemigo. Ustedes saben que para matar gente se empieza transformando la imagen que uno tiene de las otras personas, la tiene en la cabeza. Primero son personas, pero quita el hecho de que sean personas, las define todas como un grupo, son solo judíos, son solo gitanos, son solo negros, lo que sea, ¿no? Y después de eso les pone algo que se parezca a un animal, ¿no? Los hutus hablaban de los tutsis como cucarachas. A los armenios los masacraron declarándolos a todos
este animalito que chupa sangre, sanguijuelas peligrosas, y así se va uniendo un animal a la persona y la persona se deshumaniza y finalmente se le ponen al lado diablos, monstruos, cosas raras, y entonces ya uno siente que moralmente debe destruir eso para salvar a la humanidad. Y así se procede y al final pues las matazones son tremendas como las de todo el siglo XX. Entonces cambiar esa imagen, qué importante para que haya paz. Y termino pues refiriéndome a los atributos de la paz muy brevemente. Mire, todos empiezan por D. Estos dirán que es un jueguito, pero no importa. Primero, la paz es descubrimiento, como fruto de una revelación, fruto del amor divino y del amor humano, fruto de la belleza, fruto de la armonía del ser, fruto de la bondad. Todo eso es lo que va llevando a la paz. Segundo, la paz es dedicación. Pues es frágil, la paz es muy frágil. Es necesario acompañarla como a una criatura que está creciendo, como a una plantica que hay que rociarla todos los días, porque la paz eso requiere dedicación. Tercero, la paz es diálogo, pues ya lo hemos visto. ¿Y por qué? Porque la paz no se impone por la fuerza, ya nos lo dijeron. La solución de fuerza difícilmente conduce a la paz. La paz es polisémica. Les parecerá raro el término. Polisémica significa que tiene muchos sentidos. Y entonces, para ver cuál de todos estos sentidos nos van a unir para trabajar por ellos hacia el futuro, pues es necesario ponerse de acuerdo, es necesario dialogar. Entonces es polisémica, entonces requiere la paz, es diálogo. Y la paz es desarme, y en este sentido de desarme cultural, no solo desarme de armas. Y ya les dije al principio cómo la cultura de la agresividad, la cultura de lo ilícito, todas esas culturas han penetrado demasiado en nuestra patria. Hay que pues ofrecer culturas alternativas para que también se avance hacia la paz. La paz es defensa, defensa de la vida, defensa de los pobres, defensa de los enfermos, defensa de las víctimas. Ojalá salga una ley de víctimas que sea verdaderamente defensa de todas ellas sin exclusión. La paz es duplicidad. ¿Y qué significa duplicidad? Significa que es doble, es decir, hay una paz interna cuando pues yo siento que mi corazón está en paz, cuando yo siento que mi corazón está libre de odios, de venganzas o cosas por el estilo, de resentimientos, pero una paz interna requiere también una paz externa, porque ¿qué tal? Pues yo que me sienta muy en paz, pero no me atrevo a salir a la calle porque me van a secuestrar. Y entonces en eso se ha avanzado mucho en el país, a Dios gracias, pero se necesitan las dos formas de paz. Y yo le diría para terminar que la paz es divinidad, en el sentido de que la búsqueda de la paz es camino que lleva a Dios. Quiero darle las gracias por su paciencia tan resistente y acogedora. Gracias.